en esta ocasión quiero explicarles un poco sobre las clases de ángulos que hay y las clases de triángulos. Primero que nada empecemos por lo que es una definición de un ángulo. Un ángulo es una porción del plano que está limitada por dos líneas, ya sean rectas, semirectas o incluso segmentos que parten desde un mismo punto. Esta apertura se puede medir en el sistema sexagesimal en grados, ¿listo? Donde la apertura completa, o sea, la vuelta completa, equivale a tener 360 grados. Bueno, primero que nada vamos a ver las clases. Los ángulos pueden ser agudos, rectos, obtusos y llanos, dependiendo la medida de sus ángulos. Pueden ser consecutivos, opuestos por el vértice, complementarios y suplementarios, dependiendo los ángulos que haya. ¿Listo? Empezamos. Los ángulos agudos son aquellos que miden por obligación menos de 90 grados. En este caso tenemos este ángulo. Si lo tomamos con el transportador, nos vamos a dar de cuenta que mide menos de 90 grados. Tiene una medida aproximada de 65 grados. Si tiene 90 grados, ya deja de ser agudo, pero si es menor a 90 grados, es agudo. Viene el siguiente, el recto. El recto es el ángulo que mide 90 grados precisos. Puede ser representado por un cuadrito o, al igual que el anterior, con una línea curva con el número. Si ustedes encuentran solamente el cuadrito, significa que el ángulo mide 90 grados. El siguiente, el obtuso. El ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados, pero menos de 180. Aquí tenemos uno que, si lo medimos, mide más de 90 grados, aproximadamente 130 grados, pero menos de 80. Si tiene 90 grados es recto, no puede ser clasificado aquí. Si tiene 180 grados ya deja de ser obtuso, debe ser mayor a 90, menor a 180. Y por el último, el ángulo llano. El ángulo llano es aquel que mide exactamente 180 grados, como este. ¿Listo? Y cuando se habla de un ángulo que es la vuelta completa, o sea, es decir, así, este ángulo mide 360 grados. Sin embargo, eso será para otra situación. Las clasificaciones principales son el agudo, el recto, el obtuso y el llano. ¿Listo? Agudo, recto, obtuso, llano. Vienen las siguientes clasificaciones. Los ángulos consecutivos. Los ángulos consecutivos son aquellos que comparten el mismo vértice y una línea en común. O sea, esto. Si ustedes se dan de cuenta, están compartiendo el vértice. ¿Cuál es el vértice? El punto desde donde nace o donde se unen dos líneas. ¿Listo? Comparten el vértice. Y además de eso, una de las líneas es común para los dos ángulos. O sea que este ángulo y este otro ángulo tienen esta línea central común. A eso se le llama un ángulos consecutivos. Hay otros ángulos, lo que son los opuestos por el vértice. Los opuestos por el vértice son aquellos cuando se presentan dos líneas que se cruzan una entre la otra, así como vemos aquí. Si se dan de cuenta, en este punto, en este vértice, se cruzaron dos líneas. Los ángulos opuestos entre sí son exactamente del mismo tamaño y se llaman opuestos por el vértice. ¿Listo? Ahora vienen los últimos dos, los complementarios y los suplementarios. Para los complementarios lo que hacemos, o de lo que hicimos, son dos ángulos que sean consecutivos, pero a su vez que la suma de sus dos ángulos mida 90 grados. O sea, que tomamos un ángulo recto, por ejemplo este, y lo vamos a partir
en dos pedazos, de tal modo que se nos forme un ángulo aquí y otro ángulo aquí. Estos dos ángulos son complementarios. ¿Por qué? Porque tienen una sumatoria entre los dos de 90 grados. ¿Listo? Y a su vez comparten el mismo vértice y un lado en común. Los suplementarios, al igual que como hacemos con los complementarios, lo que vamos a hacer es tomar un ángulo llano. El ángulo llano lo dividimos en dos pedazos, de tal modo que se formen dos ángulos consecutivos, pero que su suma tenga 180 grados exactos. ¿Listo? Eso es respecto a las diferentes clasificaciones de los ángulos. Hay que recordar, los ángulos los podemos nombrar de diferentes maneras. Por ejemplo, si los tenemos con nombres en los puntos, por ejemplo, que este punto se llame A, este punto se llame B y este punto se llame C, esto sería un ángulo que empieza desde A, pasa por C y pasa a B. Se podría llamar el ángulo ACB, o por el contrario, llamarlo el ángulo BCA. No es la única manera de nombrar los ángulos también lo podemos nombrar con las letras griegas, como es alfa, beta, y así sucesivamente con las diferentes letras griegas. ¿Listo? También los podemos nombrar con números, con letras minúsculas y de otras formas diferentes. Pero estas que están aquí, el ACB y el BCA, al igual que las letras griegas, es la forma más común de nombrar un ángulo. Cuando se trazan líneas en un plano, nosotros podemos presentar un par de situaciones: que las líneas sean paralelas o que sean secantes. ¿Qué significa que sean paralelas? Las líneas paralelas son aquellas que si usted las coloca una al lado de la otra, nunca se van a chocar entre sí. O por el contrario, que si está la una encima de la otra, nunca se van a separar. ¿Listo? Siempre van a coincidir cada uno de los puntos de estas líneas. ¿Listo? Ahora, recordemos que son líneas rectas, ¿no? Ahora, las secantes son aquellas que se van a tocar en un único punto. ¿Listo? Paralelas nunca se tocan o está la una completamente encima de la otra, y secantes se tocan en un único punto. Hay una clasificación entre las secantes que son las perpendiculares. ¿Listo? Las perpendiculares son aquellas que forman un ángulo entre ellas de 90 grados. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de líneas paralelas. ¿Por qué? Primero que nada, no se tocan, pero si nosotros hacemos algo y extendemos indefinidamente esta línea derechito, y esta también la extendemos mucho, no importa cuánto la extendamos, ellas nunca se van a tocar. Por el contrario, estas líneas, este par de líneas, son secantes. ¿Por qué? No se están tocando en este preciso momento, pero ¿qué pasa si yo extiendo esta? ¿Qué hace? Se cruzan en un punto. Cuando se cruzan, se dice de inmediato que son secantes. Así no se crucen, no se estén tocando, pero si usted las extiende y se cruzan en algún punto, son secantes. Pero, como decíamos antes, si se cruzan y forman un ángulo de 90 grados, ya sea ahí, aquí o aquí, igualmente, si forma el ángulo de 90 grados, sabemos que si lo forma aquí, el de aquí dijimos que es exactamente igual, o sea que sería 90 grados. Y por los ángulos suplementarios dijimos que cuando hay una línea recta, o sea un ángulo de 180 grados, y si el uno forma 90 grados, para que se complete los 180, el otro también tiene que ser de 90. Y si este es de 90,
este también tendría que ser de 90 debido a que son opuestos por el vértice, ¿cierto? Entonces, 90 grados en un solo punto significa que son 90 grados en todos los puntos, en todos los ángulos opuestos. ¿Listo? Y si forma un ángulo de 90 grados, son perpendiculares. Además de ser secantes, son perpendiculares. Pero en este caso también tenemos un ejemplo. No se están tocando entre sí, pero nosotros podemos extender esta línea. ¿Qué pasa? Que forman un ángulo de 90 grados, o sea que son perpendiculares. ¿Qué pasaría si nosotros hubiéramos trazado la línea aquí y la otra aquí? Y nos dijeran, son paralelas, son secantes, ¿qué? Así como tal, no se ve que sean paralelos o secantes. Entonces, ¿qué hacemos? Los extendemos. Extendemos esta, extendemos esta. ¿Qué pasa? Se están cruzando en un punto. Son secantes. Ahora, después de saber que son secantes, preguntamos, ¿forman ángulos de 90 grados? Este o este ángulo son de 90 grados, cualquiera. Si usted comprueba con el transportador que no son de 90 grados, inmediatamente dicen, no son perpendiculares, son solamente secantes. Las rectas generalmente están dadas por líneas, letras minúsculas. A ver, cuando son paralelas, se colocan las dos rectas y dos pequeñas líneas, una seguida de la otra, para decir A paralela a B. Si fueran, como en este caso, CD, y se quisiera decir que son perpendiculares, se colocan una especie de T invertida, para decir C perpendicular a D. Recuerden, perpendicular que forma 90 grados, paralelas que nunca se tocan. O por el contrario, si usted diga, aquí va la línea A y justo por encima de ella vaya la línea B. Entonces diría que aquí está B y aquí está A, ¿cierto? Si se están tocando en todo tiempo, se forman ángulos, se forman líneas paralelas. Hay una manera más de comprobar esto cuando nuestro tablero, cuando nuestro cuaderno no nos alcanza o nuestra hoja no nos alcanza para medir si dos líneas son paralelas. ¿Qué es? Trazar una línea secante entre las dos paralelas. Por ejemplo, en este caso, ¿qué hago? Trazo una línea, no importa la inclinación, solamente que las atraviese a las dos. Y agarro y mido. Si este ángulo y este ángulo me coinciden, si alfa es igual a beta, de inmediato decimos que son paralelas. No vayan a agarrar este ángulo con este de aquí, ¿listo? Ni con este de aquí. Si este ángulo y este otro son exactamente iguales, de inmediato se puede decir que son paralelas, ¿listo? Ahora, venimos a explicar lo último de este video, que son los triángulos. Los triángulos, recordemos que es un polígono de tres lados o una figura plana limitada por tres lados, ¿listo? Es una figura plana cerrada, ¿listo? Aquí tenemos un grupo de triángulos diferentes. ¿Qué vamos a explicar? ¿Cuáles son los triángulos? Equiláteros, isósceles, escaleno, acutángulo, obtusángulo y rectángulo. Los tres primeros, el equilátero, isósceles y escaleno, es su clasificación según la medida de sus ángulos, de sus lados. Los tres últimos, acutángulo, obtusángulo, rectángulo, es la clasificación según la medida de sus ángulos internos. ¿Listo? Hablando de ángulos internos, hay una norma general sobre los triángulos. Siempre, todas las sumatorias de los ángulos internos de un triángulo, siempre, independientemente de qué situación se esté hablando, siempre es 180 grados. O sea que si este vale 30 y este vale 60, por obligación, este tiene que valer 90 para que 90 más 60 de 150 y 30 de 180 grados. Independientemente de qué situación se encuentre,
o de qué triángulo estén viendo, siempre la sumatoria de los ángulos internos vale 180 grados. Eso no es si ocurre una situación o de algún tipo o de otro, no, siempre 180 grados. Empezamos. Los triángulos equiláteros. Los triángulos equiláteros son aquellos que sus tres lados miden exactamente lo mismo. O sea, esta distancia es la misma aquí y por su lado es la misma. Si estas tres distancias miden exactamente lo mismo, se llama un triángulo equilátero. ¿Listo? Venimos con los siguientes, isósceles. Solo dos, única y exclusivamente dos de sus tres lados tienen que ser iguales. El tercero tiene que medir diferente. En este caso, tenemos este lado y este lado iguales. Por ejemplo, que este valga 10 centímetros y este otro que valga 10 centímetros. Si este mide cualquier otra distancia diferente a 10, por ejemplo, 7 centímetros, decimos es isósceles, de forma inmediata. ¿Listo? En cambio, en este tenemos que decir que todos tenían que valer exactamente lo mismo. Si miden exactamente lo mismo, equiláteros. Si miden dos iguales, uno diferente, isósceles. Pero ¿qué pasa entonces con el escaleno? Es cuando los tres lados miden diferente. Por ejemplo aquí, este podría medir 5 centímetros, este podría medir 10 centímetros y este podría medir 12 centímetros. Nos estamos dando cuenta que las tres medidas de este lado y este otro lado son distintas. Entonces decimos escaleno. Recordemos una cosa, esto es medida de sus lados. Medida de sus lados. Si todos son iguales, es equilátero. Si hay dos iguales y uno diferente, isósceles. Si los tres son distintos, escaleno. ¿Listo? Siempre es así. Ahora, ¿qué sucede con los triángulos acutángulo, obtusángulo y rectángulo? Recordemos que eso es una pequeña separación entre los dos. Los acutángulos son los triángulos que tienen todos sus ángulos internos menores a 90 grados. O sea que todos sus ángulos internos son agudos. Si todos sus ángulos internos son agudos, se dice que es acutángulo. En este caso, este ángulo, este otro y este otro, si ustedes se pueden fijar, no llegan a medir 90 grados. O sea que son menores a 90. Este también y este también es menor a 90 grados. Entonces decimos que es un triángulo acutángulo. Lo mismo sucede con este. Ángulos internos más pequeños que 90 grados. Todos sus ángulos internos tienen que ser menores a 90 grados para ser acutángulo. Pero en este caso hay una situación. Este menor a 90, este también. Pero este, si se fijan, mide más de 90 grados, ¿cierto? Entonces, como es mayor a 90 grados, decimos que es obtusángulo. Ya no es acutángulo, sino obtusángulo. En otras palabras, todos sus ángulos menores a 90 grados, acutángulo. Un ángulo mayor a 90 grados, claro, por supuesto tiene que ser menor a 180, ángulo interno, claro está, es obtusángulo. Pero hay un tercer caso. ¿Qué pasa donde haya al menos un ángulo que mida 90 grados? Como lo es en este caso. Cuando hay un ángulo de 90 grados, recuerden que el cuadrito representa 90 grados, se dice que el triángulo es rectángulo. Mira, otra vez, lo repito. Un ángulo de 90 grados es rectángulo del triángulo. Un ángulo mayor a 90 grados, uno solo, es obtusángulo. Todos los ángulos internos menores a 90 grados se dice acutángulo. ¿Listo? Esa es la clasificación básica de los triángulos. Ya sea por sus lados, dijimos que los tres iguales se llama equilátero,
dos iguales, uno diferente, isósceles, tres diferentes, escaleno, u todos sus ángulos donde los tres internos menores a 90 acutángulo, uno solo mayor a 90 obtusángulo y uno solo de 90 grados rectángulo. ¿Listo? Esa es nuestra clasificación.